Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Todas estas estrategias y actividades estuvieron dirigidas principalmente a los sectores no escolarizados de la ciudad, con el objetivo de ser herramientas para educar en la autonomía, la libertad personal, la responsabilidad individual o colectiva, el respeto a la dignidad humana, el pluralismo cultural, ideológico, político y religioso, la tolerancia, la solidaridad y las prácticas democráticas de participación, insumos fundamentales para la construcción de redes ciudadanas distritales y locales de educación en derechos humanos. En nuestra sociedad se ve que hay un desconocimiento total y absoluto de los derechos humanos. Y mucho es a dónde acudir, es decir, ya cuando los conocen y tratan de acercarse a los derechos humanos, no hay como una ruta clara de dónde acudir cuando se me vulnera un derecho. Y ahí también identificaban muchos derechos vulnerados en salud, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, que la voz de los niños es la que menos se escucha. Se enriquece en la medida en que hay un empoderamiento, hay un aprendizaje significativo, porque se utilizan estrategias y metodologías que no son encuadradas en un salón solamente, es decir, un entendimiento de la Cátedra de Derechos Humanos como no dictar una clase solo en el aula, educación formal y cuadriculado, no, es un empoderamiento de la ciudad hacia la institucionalidad y de la institucionalidad hacia la comunidad, porque es un deber de servicio a esta población. En esa medida el aprendizaje es significativo. ¿Qué es significativo? La persona no viene sola, la persona trae su vida, pero a esa vida le añade las herramientas que la Personería de Bogotá le puede dar y le puede empoderar para que exija el funcionamiento como sujeto de derechos. Bueno, en el caso particular de ese proceso que estamos atendiendo, hay poblaciones que están en la ciudad en circunstancias de debilidad. Estamos atendiendo población reincorporada, población desplazada, minorías étnicas. Entonces, lo interesante del proceso, o lo que uno ve como rescatable, es que el proceso pedagógico ha logrado otras instancias colaterales, y es el poder hacer que ellos tengan confianza en la ciudad, en que han encontrado una ciudad complicada en la forma como vivimos los bogotanos, una ciudad hostil en ocasiones, pero también han encontrado unas políticas públicas y unos funcionarios y una administración dispuesta a atenderlos, a acogerlos. Que la gente vaya saliendo de ese marco de creerse abogado y de yo entutelo y de yo pongo un derecho de petición y una acción de cumplimiento, no. Hay que entender que los derechos humanos son los hilos del tejido social y que una ciudad no se puede concebir si no está basada en el respeto y en la defensa y en la construcción de los derechos humanos. Realmente los derechos humanos antes pues no lo conocíamos así mucho, ¿no? Solamente que hay una dificultad, vayan allá, pero uno realmente no sabía decir apliquen tal acción para que su derecho sea efectivo. No, uno pues realmente si uno no tiene el conocimiento no puede llegar a orientar muy bien a esa persona. Uno orienta de acuerdo a lo que sabe, pero si uno no tenía bien claro, como dije anteriormente, qué acción se aplica para cada caso, realmente pues no funciona, y entonces la gente que los derechos no, que eso no sirve, que el gobierno no sé qué, no hace nada. Lo que pasa es que uno no sabe aplicar sus normas, pero si uno las sabe aplicar, obviamente el gobierno sí está haciendo mucho. Porque a nosotros nos han enseñado a aceptar las personas como son y a respetar sus espacios sin tratar de excluir a nadie, tratando de conocer los derechos de los niños, de los adultos, de los ancianos, de los adolescentes, y hacer parte de ellos para que seamos una mejor sociedad. Con la Cátedra de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobierno da cumplimiento al Acuerdo 125 del 2004, ya que contribuye al fortalecimiento de la sociedad civil
mediante la formación de una amplia y sólida cultura de los derechos humanos, para que las personas reconozcan sus derechos y deberes, conozcan los mecanismos de protección que les permiten exigir el respeto de sus derechos ante cualquier persona, autoridad pública o privada que los vulnere, y asimismo consideren y respeten los derechos para las demás personas. El Acuerdo 125 del año 2004 nos impuso obligaciones a algunas instituciones, en especial a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Educación se encarga entonces de todos los temas de cátedra con la población que está en la estructura escolar, haciendo que en los currículum y en la formación que se imparte en el aparato de la educación pública permanentemente esté el tema de los derechos humanos en esas poblaciones. Lo que trató de hacer el acuerdo respecto a otras poblaciones no escolarizadas lo puso a cargo de la Secretaría de Gobierno en la Dirección de Derechos Humanos. Nuestro propósito entonces es de carácter pedagógico, pero al mismo tiempo muy creativo, en la medida en que tenemos que encontrar fórmulas para acercar el tema a poblaciones que no son homogéneas, sino al contrario tienen una heterogeneidad en su conformación. En materia de promoción y de divulgación, la Personería de Bogotá hace implementación de la cátedra a través de programas educativos, un programa de educación de derechos humanos básico y derecho internacional humanitario, en las 20 localidades a través de los comités locales de las 20 localidades, a través de las instituciones o sectores diversos del Distrito Capital, como son el sector educativo, las comunidades de todo tipo, afrodescendientes, comunidades indígenas, los sindicatos, las organizaciones sociales, y todo aquel que quiera acudir a la Personería de Bogotá podrá hacerlo a través de un curso de derechos humanos básico que se modulará en 7 secciones, y podremos en esa medida darles a ellos las herramientas básicas para exigibilidad en materia de derechos humanos y también en materia preventiva, para que aprendan ellos a interactuar con la institucionalidad y a devolver a esa comunidad eso que arroja como visión de empoderamiento de los derechos humanos. Entonces lo que estamos haciendo es que directamente con las comunidades que estamos trabajando los estamos mandando a las mismas comunidades a trabajar. Entonces, en el caso de Kennedy y de otras comunidades, estamos haciendo que esta misma gente que está preparando vaya un día a asesorar personas sobre el tema de derechos humanos. No solamente hablarles de la tutela, porque es que la gente confunde la tutela con el problema. Es importante hablar del uso de ese tipo de herramientas, y es importante decirle a la gente que no todo es la tutela, ¿sí? Que hay una cosa que es la conciliación, que es el diálogo, que es en la primera etapa del conflicto, cuando es incipiente, ahí parémonos y arreglemos las cosas. No lleguemos hasta la última escalón, porque devolverse es de lo más tortuoso. El país no se ha podido devolver. La importancia de los derechos humanos radica en que no nos volvemos ya tan vulnerables, en que de alguna manera los hacemos vida con nosotros, en que los hacemos vida con nuestra familia, en que los hacemos vida con nuestra comunidad, en los lugares donde trabajamos. Son importantes para cumplir nuestros sueños, ¿sí? Porque a veces tenemos nuestros sueños, nuestras vidas, pero a veces desconocemos nuestros derechos, y esos sueños se quedan truncados porque no los conocíamos, no sabíamos que existía un derecho tal derecho de la mujer que podía ir, y a qué horas pasó todo esto que yo no me di cuenta, y la población de la tercera edad, cuando ya hayan unas condiciones que me amerite tener que depender de otras personas, también saber que en esos momentos los voy a necesitar. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.